Señor, gracias te damos porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Hemos tenido la escuela dominical, hemos tenido alabanza, Señor. Gracias porque ha sido por obra tuya, Señor. Y ahora te pido, oh Espíritu Santo de Dios, que use esta palabra para entrar en nuestros corazones y en nuestras mentes para entender el mensaje de esta mañana. Que seas tú usándome a mí, Señor, te pido. Y también abra los oídos, los corazones de las personas que están presentes para oír el mensaje que tú tienes para la iglesia en esta mañana. En el nombre de Jesús te oro y te entrego ese momento, Señor. Amén, Dios, amén. Entonces voy a empezar en el capítulo 21 de Mateo. Los que tenemos ahí del 21, Mateo del 1 al 11, voy a leer el texto primero y luego estaré predicando. Nosotros sabemos que Jesús estaba fuera de Jerusalén, por supuesto. Si es la entrada de Jesús en Jerusalén, es porque él estaba fuera de Jerusalén, haciendo lo que él hacía siempre, ¿no? Sanando, ayudando, predicando a las personas. Pero ahora él va a entrar en Jerusalén. Y el versículo 1 del capítulo 21 empieza así. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Cuando la gente gritaba, Hosana al Hijo de David, para los fariseos esa era una herejía, ¿no? Cuando ellos gritaban, Hosana al Hijo de David. Y a pesar de todas las profecías, que incluso el capítulo ese está hablando, las profecías que ellos tenían en su libro, ellos estaban ocurriendo ahora, pero ellos no creían en lo que estaban viendo. Estaba en la ley de ellos las evidencias de que Jesús era también el Hijo de Dios por lo que el Señor hacía. Ellos tuvieron a Jesús presente haciendo todo lo que hizo Jesús, pero ellos rechazaron al Señor. Los judíos prefirieron sus tradiciones, prefirieron sus estatus, sus posiciones en los organismos públicos en vez de creer en el Salvador del mundo, en el Salvador de sus vidas. Y hermanos, hoy día no es muy diferente de lo que está pasando, de lo que pasó en aquel día, cuando Jesús entraba en Jerusalén. Muchas personas también hoy día prefieren su vida normal y corriente, prefieren su estatus, su posición, se avergüenza incluso de Jesús, ¿no? Prefieren sus tradiciones antes que a Jesús, el Salvador. Prefieren muchas veces dar un guiño a las cosas del mundo, de manera que cuando nosotros estamos dando un guiño a las cosas del mundo, significa que nosotros estamos dando la espalda a nuestro Salvador, ¿no? Las personas que están a gusto con las cosas del mundo, porque son cosas que se ven, por supuesto, son cosas que nosotros vemos, entonces muchos creen en lo que ve, ¿no? Esas personas se olvidan de que todo lo que nosotros vemos es pasajero.
incluso nuestra vida. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir aquí? Es pasajero. Cuando nos damos cuenta, ya pasó el tiempo. ¿No? Yo miro, Mónica y yo a veces hablamos, digo, wow, Mónica, pensabas que cuando yo tenía 15 años, una persona de 25 para mí era un señor mayor. Y ahora que tengo yo ya casi 60, digo, madre mía, ¿dónde he llegado? Qué viejo estoy. Pero pasó tan rápido, hermanos. Pasó tan rápido. No desperdiciemos el tiempo. Miremos al Señor Jesús. No cambiemos la gloria del Señor por esta vida o por las cosas de aquí, de esta tierra. Las personas que piensan así rechazan a Cristo, rechazan las bendiciones que el Señor tiene garantizadas para sus hijos, para su pueblo. Él tiene bendiciones eternas, mucho más allá de lo que nosotros tenemos aquí en esta tierra. Las personas que aman al mundo rechazan al autor y consumador de la vida. Cuando entregamos o buscamos las cosas del mundo, estamos literalmente rechazando, dando las espaldas a nuestro Jesús, a nuestro Salvador. Es así, hermanos. Pero el plan de Dios se va a cumplir, aunque tú creas o no, el plan de Dios se va a cumplir. Aunque los judíos creyesen o no, el plan de Dios se estaba cumpliendo. Aunque ellos no creyesen, se estaba cumpliendo en aquel momento. Y a veces Dios usa incluso incrédulos para que su plan sea efectivo, ¿no es así? No sé si habéis tenido alguna experiencia, si yo he tenido ya, de escuchar de un incrédulo que mi vida estaba mal. De un incrédulo decirme que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Yo cuando terminé aquella conversación que salí, digo, wow, el Señor usó a este hombre para hablarme a mí. Y fue así. Porque el Señor usa también los incrédulos, ya a sus hijos, a los que Él cuida. Él usa incluso, cuando somos tan tercos que no queremos oír, Él usa incluso los que no son cristianos, vamos. Mira, aquí tenemos que el sumo sacerdote, en otro capítulo, Caifás de la época, él cuando habló, profetizó de Jesús, quizás él habló pensando que que aquello estaba saliendo de él, pero no es así. Dios usó a Caifás para que él hablase, mira, en Juan capítulo 11, no hace falta que busquéis, porque senão vamos a tardar, en Juan capítulo 11, versículo 50, Caifás dice, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Él ya estaba hablando de que Jesús tenía que morir en vez de que toda la nación pereciera. ¿Ves? Un hombre impío, pero el Señor lo usó para profetizar que Jesús iba a morir por causa, en vez de morir la nación, padecer la nación, iba a padecer un hombre solo. Y a veces es así, pero muchas personas no quieren ver, por más evidencias que hay, ¿no? ¿Cuántas evidencias puede haber para que nosotros podamos ver y podamos entender, ¿no? Estaba pasando allí, Jesús estaba entrando allí. ¿Cuántos días faltaba para la muerte de Jesús? Él sabía, 5 días. Eran sus últimos momentos y él estaba predicando, hermanos, y sanando personas. Pero a la gente que él vino, no le creía, no le creyó. Así que esta semana nosotros llegamos a la última semana de Jesús aquí en esta tierra, ¿no? Como he dicho antes, vamos a estar predicando de hoy hasta el siguiente domingo, desde la última semana, bueno, hasta viernes, ¿no? Porque luego Jesús muere y resucita el domingo. Y un domingo como hoy, donde parecía que las cosas estaban todo normal como está ahora, como nosotros pensamos que, bueno, mira, otra vez nació, ahí está el sol, llega la primavera y la vida sigue normal y corriente. Pues un domingo, hace 2000 años atrás, 2000 y pico, pues resulta de que Jesús estaba ahí y la gente no se daba cuenta. Quizás Jesús te está hablando ahora en esta mañana y tú no te das cuenta. Quizás piensas que es para tu vecino que está al lado, ¿no? Y quizás Jesús te está hablando ahora en esta mañana también. Y en aquel domingo pasó algo extraordinario, porque el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Salvador, entraba ahí en Jerusalén. Él traía el nuevo pacto de Dios para con la humanidad.
estaba a punto de ser consumado el pacto de Dios con su pueblo. Las personas vivían sus vidas normales como si nada estuviese pasando, como nosotros vivimos hoy, hermanos. Nosotros vivimos hoy como si nada pasa, como que si Dios está tan lejos de nosotros, sin embargo, Él está tan cerca. Yo si te preguntar ahora mismo y te va a venir a la mente personas jóvenes que tú conoces ahora mismo que ya se han muerto, que no están aquí. Personas que tú pensabas, wow, pero ¿por qué se ha muerto? ¿Cómo se ha muerto? Pero se ha muerto, ya no está. Pero nosotros seguimos viviendo nuestra vida como que si fuese eterna aquí, agarrado a las cosas de aquí. Y Jesús viene y la gente no lo ve. Él estaba ahí y la gente no le veía. Pero Jesús estaba ahí. Y hermanos, la misma tierra, yo me imagino que el mismo universo, todo ya sabía que el Dios estaba ahí. Porque ya sabía todo lo que iba a pasar en esa semana. Todos los eventos sobrenaturales que iba a pasar en esa semana. Terremotos, tierra abriendo y días oscureciendo, haciéndose de noche. El universo ya sabía que eso iba a pasar. Pero el hombre, no. El hombre estaba ensimismado con su vida y con sus tradiciones. Todo eso iba a ocurrir para la salvación de la humanidad, pero la salvación estaba de espaldas a Dios. Estaba de espaldas a Dios. Jesús estaba allí para consumar la obra de Dios aquí en la tierra. Jesús vino para salvar y unificar lo que se había perdido. Vino para salvar y unificar lo que estaba perdido. Jesús vino para salvar lo que se había perdido y el deseo de Dios es para el que está cansado, darle fuerza. Para que el que está perdido, Dios lo quiere rescatar. El que está muerto, Dios quiere darle vida. Porque para eso vino el Señor. Y un domingo como hoy, lo que los católicos llaman Domingo de Ramos, nosotros, según el título incluso que tenemos, es la entrada de Jesús en Jerusalén. Para que nosotros entendamos, ¿no? El Domingo de Ramos, quizás mucha gente, ¿por qué el Domingo de Ramos? Hemos visto en el versículo que hemos leído, que cuando Jesús entraba en Jerusalén, las personas estaban el Espíritu Santo trabajó tanto en la vida de esas personas que en este momento tuvieron un alumbramiento y han entendido que ese era el Rey de Reyes, Señor de Señores, y le tendían sus mantos, sus cosas, sus ropas, e incluso cortaban ramas y echaban ahí delante del animalito. Y por eso llaman Domingo de Ramos. Hermanos, debemos vivir bien nuestras vidas aquí en la tierra, por supuesto que sí, pero sin perder la vista de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin perder esta vista. Debemos estar atentos a lo que dice la palabra de Dios, porque ejemplo tenemos en ella. ¿No es así? Ejemplo tenemos en la palabra de Dios. Los judíos conocían la palabra de Dios, pero vino Jesús y estuvo con ellos, andando con ellos, pero no fueron capaces de reconocer al Señor. Ellos tenían la palabra, estaba registrado todo lo que iba a pasar, cómo Él iba a venir, pero ellos prefirieron sus tradiciones. Mira, en Zacarías 9:9 dice, eso en Zacarías está escrito a 700 años antes de Jesús. Y mira lo que él dice en el versículo 9, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. 700 años antes, y ellos tenían esta escritura. Y ahora Jesús viene como está escrito aquí en Zacarías, y ellos no lo creen. La multitud parecía haber entendido.
como he dicho yo antes. Parece que hubo una iluminación del Espíritu Santo y los que estaban allí verdaderamente han entendido quién era el Señor Jesús. Porque ellos estaban enalteciendo, gritando, Hosana, en las alturas, ¿no? Ellos habían visto todos los milagros que Jesús hacía. Había visto todo el poder que Jesús tenía. Había visto a Jesús alimentar a miles de personas sin gastar un céntimo. Ellos habían visto cómo Jesús sanaba a los enfermos. Ellos pudieron ver cómo Jesús resucitó a muertos. Ellos podían ver cómo Jesús perdonaba pecados. Ellos sabían que solo Dios puede perdonar pecados. Ellos habían visto todo esto. Estaban ahí. Habían visto el poder de Dios. Era algo extraordinario, hermanos. Si nosotros nos ponemos en la piel de aquellas personas en aquellos días, era algo extraordinario, algo que nunca jamás visto. Definitivamente Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Salvador. Aquel que ellos esperaban, pero vino y no lo aceptaron. Quizás porque pensaban que no era el momento. ¿Será que algunos de nosotros pensamos, no quiero que el Señor venga ahora porque no es el momento, y el Señor entonces viene y tú no lo reconoces? Nosotros sabemos que no pasará así, solo para que entendamos un poco, ¿no? ¿O será que Jesús te está hablando a ti y tú piensas, no, eso no es para mí? Por eso cuando Jesús se acercaba a Jerusalén, ellos gritaban y alababan a Dios, no solo por las maravillas que habían visto, sino porque Jesús verdaderamente era el Rey que ellos esperaban. Era Él. Mirad, en Lucas 19:38 dice, el pueblo decía, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Ves cómo el pueblo aquí parecía que estaba iluminado por el Espíritu Santo? Habían entendido que Jesús era su Salvador. Había una cantidad de personas que estaban allí que sí, que habían entendido. Porque decir estas palabras, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Hermanos, solamente personas iluminadas por el Espíritu Santo pueden decir estas palabras. ¿No es así? Una persona normal puede decir gloria en las alturas por este evento. Muy difícil. Tiene que ser por medio de la revelación del Espíritu Santo en el corazón de estas personas. Tiene que ser por medio del Espíritu Santo que tú y yo podamos de verdad dar gloria a Dios, reconocer a Dios. Si no es el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, es imposible que una persona normal dé gloria a Dios. Pero realmente, ¿cuál sería la motivación de estas personas? Realmente, ¿cuál es tu motivación cuando buscas al Señor Jesús? ¿Qué piensas de Jesús verdaderamente? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Pertenece a la Trinidad? ¿Es Dios o es un ¿Cómo piensas tú? ¿Cuál es verdaderamente tu relacionamiento con el Señor? ¿Cuál es tu motivación para acercarse al Señor? ¿Crees en Él porque has visto un milagro? ¿Crees en el Señor simplemente porque Dios ha hecho un milagro en tu familia o en tu vida? ¿Por eso crees en el Señor? ¿O es que tú esperas algo del Señor? ¿Por qué crees en el Señor? Las personas que gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, habían visto todo lo que Él había hecho. Habían visto los milagros que el Señor había hecho. La fama de Jesús se había extendido por todas partes. Hoy conocemos a muchos famosos, ¿verdad? Quizás no consigo expresar bien la palabra, influencers, ¿no? Los influencers.
ahí que se hacen millonarios de la noche a la mañana con el perdón de la palabra por un montón, millones de bobos que les siguen y se hacen millonarios. Y luego ellos se acuerdan de esas personas. No se acuerdan de esas personas, pero tienen millones y millones de seguidores. ¿No es así? Sin embargo, Jesús a sus seguidores, Él no deja tirado para atrás. Él no está aquí con sus millones, mientras los demás están ahí dando sus likes. Y no tiene que cenar igual. El Señor Jesús no hace eso con sus seguidores. Los seguidores de Jesús tienen provisión, tienen vida garantizada, buena, no solo aquí en esta tierra, sino que en la venidera. Las personas que siguen a estos millonarios, ¿no?, que están ahí de mañana hasta de noche, da mucha pena, hermanos, cuando yo me entero de personas que están siguiendo a otros. Una persona que está siguiendo a otro porque el otro está haciendo un montón de tonterías. Si estuviese haciendo por lo menos algo bueno, enseñándote a hacer una pared, a montar un enchufe, ¿no?, o hacer un maquillaje, ¿no? No. Hay gente que está diciendo, mira lo que he desayunado hoy. Y ya tiene un montón de seguidores, ¿no? Es increíble. Sin embargo, Jesús, Rey de Reyes, no solo repartía alimentos, sino que Él sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Pero lo más importante, querida iglesia, Jesús daba y sigue dando vida eterna a todo aquel que se acerque a Él. Él sigue dando vida eterna a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y reconoce a Él como Señor y Salvador de sus vidas. Amén. No podemos imaginar como seria se Jesus não hubiese sanado a essas pessoas. Como seria, que pensaria a gente se Jesus não hubiese alimentado a tantas pessoas com uns pececitos e uns panes? ¿No? Como será? Como pensaria a gente de Jesus se Jesus não hubiese hecho esto? Se Jesus não hubiese resucitado a muertos? ¿Qué es lo que pensaría la gente entonces de Jesús? ¿Verdad? Más adelante veremos la secuencia de este asunto porque vamos a predicar toda la semana. Yo tengo que limitarme solamente en la entrada triunfal de Jesús. Tengo que intentar sujetarme aquí. Pero por eso digo que no perdamos ningún día. De mañana hasta viernes estaremos aquí a las 6:30 predicando la última semana de Jesús aquí en la tierra. Y quisiera hablar un poco, porque ese tema va a relacionar con algo que quiero decir, que es un poco sobre los falsos pastores. Yo sé que a veces igual me escucháis, quizás decís, yo creo que hablas mucho de eso. Es que, hermanos, Mónica y yo estuvimos evangelizando esa semana pasada, a unas personas aquí en Georgia, hablando del Señor a ellos, y hermanos, cómo la gente busca cualquier cosa para seguir, menos la palabra de Dios. Busca personas que distorsionan la palabra de Dios y empieza a predicar no sé qué en internet, y ellos son seguidores y están ahí, están a gusto, porque es como un zen, no hay pecado, no puede hablar la palabra pecado porque no hay. Eso es muy fuerte. Infierno, no. Cielo, tampoco. Personas que cogen la Biblia, habla de Jesús, pero que es todo amor. Amor. Personas perdidas, están perdidas. Y gente aprovecha ese tipo de textos y lo trastoca para engañar. Y ayer fue, creo que fue también ahí, hablando a otra persona del Señor, Mónica y yo, y básicamente pasaba lo mismo, hermanos. La gente está buscando algo para seguir. Y preguntamos, ¿tienes Biblia? Oye, sí que tengo. ¿La lees? No. Ahí está el problema. Aquí está la palabra de Dios para nuestros tiempos. Eso de que hay profetas hoy, que hay una iglesia que dice que hay un profeta y tal, pues, a ver, chicos, ven aquí, vamos a seguir escribiendo la Biblia, porque estás trayendo una profecía nueva, ¿verdad? Entonces el Apocalipsis ya no es el último libro de la Biblia, ¿no?
Vamos a crear ahora el libro de esa profecía que tú estás hablando, ¿no? Y mucha gente aprovecha textos así para hablar de milagros. Pero milagros sí, lo hizo Jesús, es verdad. Lo hizo. No quiero decir, hermanos, que Jesús no hace milagro hoy, por supuesto. Jesús, no esos falsos profetas que están por ahí, ¿no? Son pastores que se aprovechan de textos como estos, en que multitud de personas seguían a Jesús, ¿sabes por qué? Por los beneficios. Y yo ya conté aquí a vosotros que yo mismo he ido detrás de un charlatán, porque se dice que era un profeta, y yo fui ahí a mirar a ver qué es lo que él hacía, y este hombre terminó en la cárcel. De charlatán. ¿No? Aquí vemos que multitudes seguían a Jesús, porque veían, ¿no?, los milagros que hacía Jesús. Y es común oír de los falsos pastores de ese tipo de iglesia, mira, venir aquí porque el martes es el día de la prosperidad. Tú vienes aquí el martes que vas a salir de aquí millonario. Lo que yo no entiendo es por qué siguen ahí, porque no están millonarios, pero ahí siguen, ¿no? Entonces son unas profecías falsas. Venir el viernes, que Dios tiene una bendición para ti. Hermanos, Dios tiene bendición para nosotros todos los días. Dios nos bendice todos los días. ¿No es así? Yo te pregunto otra vez, ¿cuál es tu motivación? ¿Sigues a Jesús esperando un milagro? Por supuesto que Dios quiere bendecirte. Eso no, que no te quepa ninguna duda. Por supuesto que Dios quiere hacer obras milagrosas en tu vida y en nuestro medio y en medio de la iglesia, porque esa es su novia y Él la cuida, Él la ama, Él te ama a ti, Él me ama a mí, así como yo soy, así como tú eres, terco, terca, yo también, pero el Señor nos ama. Esa, hermano, tiene que ser nuestra motivación si queremos ver con nuestros ojos los milagros que Dios hará. Adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Esa tiene que ser nuestra motivación, porque Él nos ha dado vida. ¿Qué milagros más queremos, hermanos? Todo lo demás vendrá por añadidura, ¿no es así? Pero nosotros ya tenemos la vida eterna garantizada en las manos del Señor. No debemos andar detrás de milagros, sino de buscar las cosas de arriba. Debemos de buscar santidad. Santidad. Y todo, mira, cuando nosotros buscamos santidad, buscamos la presencia de Dios, lo que he dicho antes, hermanos, el Señor todo lo demás añade a su pueblo. Incluso Él nos da contentamiento con lo que nosotros tenemos. ¿No es así? No debemos andar detrás de los milagros y de bendiciones. Busquemos al Señor con todas, pero con todas nuestras fuerzas, no con las obras de nuestras fuerzas. Buscamos al Señor con nuestras fuerzas de verdad. ¿Sabes cuando tú te levantas y vas a trabajar y incluso los jefes saben que las 4 primeras horas son las más rentables? ¿Por qué? Porque la gente se levantó, se desayunó y la primera hora es un poco ralentizada. Pero a partir de la primera hora, hermanos, hasta la 4ª o 5ª hora, es cuando nosotros estamos a tope en el trabajo, tenemos fuerza y rendimos. Cuando llega ya para la 6ª, 7ª hora, ya las fuerzas están acabando, el rendimiento, la empresa sabe, el rendimiento ya va cayendo. Pero nosotros tenemos que tener esa fuerza de la primera hora. Tener fuerza, buscar al Señor con fuerza, con ánimo de espíritu. Com um espírito quebrantado delante de Deus, com sencillez de coração, sem dudar de que Deus tem o melhor para nós. Amém? Vemos no texto
que en aquel momento la multitud echó fuera todo temor, porque nosotros vemos que había complicación. No era fácil seguir a Jesús, pero ellos echaron fuera todo ese temor y adoraron así, con el pecho abierto, con la garganta abierta, gritando, echando ramas, adoraron a Dios. Ya terminó la vergüenza de que qué es lo que va a decir mi vecino, o mi padre, o el otro. No, no, no. Gritaron Hosana en las alturas. A pesar de las profecías sobre Jesús, aquí vemos un ejemplo de personas que oyen pero no escuchan. También. La diferencia entre oír y escuchar puede llevar a las personas a la vida o a la muerte. Depende de cómo cogemos. Porque oír es la percepción de ruidos, solamente. Pero escuchar es poner atención. Tú puedes estar aquí ahora solamente oyendo. Estás escuchando el ruido de mi voz. Y está entrando por aquí y está saliendo por aquí. Pero tú puedes optar por estar aquí escuchando. Que significa que tú estás poniendo atención al mensaje. Y eso está en ti. El Señor no va a hacer eso por ti. Lo tienes que hacer tú. El versículo 11 del capítulo que estamos dice, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Como estamos hablando, la gente había oído sobre Jesús, pero no escuchó. ¿Qué es lo que están diciendo? Que Jesús, el profeta de Nazaret. No pusieron atención en quién verdaderamente era Jesús. Lo llamaron profeta. Sin embargo, Jesús es el mismo Dios. Jesús no era un profeta. Y nosotros sabemos que el último profeta fue Juan el Bautista, ¿no? Cuando él llegó, incluso habló de Jesús, lo profetizó, que el que iba a venir, él no era digno de desatar sus calzados. Ese sí fue el último profeta. Pero Jesús es Dios. Después de Juan Bautista, todos los denominados profetas que nosotros vemos, porque en las redes sociales está así de profetas, así, lleno. Todos los profetas, hermanos, de verdad, son engañadores. Engañadores. Están para robar, matar y destruir. Para eso están. Personas que utilizan la palabra de Dios, la distorsionan y están para sacar beneficio propio. Porque si predicase la palabra tal cual tendría vergüenza, primero de llamarse apóstol y luego llamarse profeta. Lo que vemos aquí, iglesia amada, es que Jesús, 5 días antes de su muerte, Él dejó para todos nosotros el mayor ejemplo que alguien pudiese dejar para la humanidad. El mayor ejemplo. Y Él dejó, ¿por qué será que Él dejó ese ejemplo? ¿Por qué será que Jesús no hizo así y cogió y inventó, ¿no? Si Él quisiese, una nave, en vez de entrar en un burrito ahí? Él es Dios, el creador de todas las cosas. Qué ejemplo de humildad. Que un rey viniese montado en un burrito, que eso solo se usaba para carga, solo se usaba para trabajar. Como que un rey venía montado en un burrito, para que veamos, hermanos, el valor que Jesús daba a las cosas terrenales. Parecido a nosotros, ¿verdad? ¿Alguien se atrevería a venir ahora aquí en un burrito? No, pensaba en un Tesla o no sé, un Ferrari, ¿no? Pero en un burrito. Pero Jesús
no importaba. Exactamente por eso nos dejó ejemplos. Y nosotros tenemos que importarnos de verdad con las cosas de arriba. Si nosotros buscamos de verdad, hermanos, las cosas de arriba, el Señor nos da todas las bendiciones que nosotros necesitamos para vivir aquí en esta tierra. Él no abandona a sus hijos. Pero debemos de buscar las cosas de arriba primero. Debemos de creer, no solo ser oidores de la palabra, sino ser hacedores de la palabra. Lo que estaba haciendo Jesús era cumplir con la voluntad del Padre. Jesús predicó con ejemplos hasta el último día que él estuvo aquí en la tierra. Y por causa de su humildad, muchos no lo creyeron. Porque claro, ellos querían que su rey viniese con un ejército ahí detrás, con una pompa, con sus caballos blancos o de, no sé, con sus vestiduras, armaduras, ¿no? Y Jesús montado ahí un caballo blanco. Ellos querían, porque esa es la imagen que nosotros buscamos. El ser humano quiere ver cosa poderosa, potente. ¿Qué es eso de que el rey viene montado en un burrito? A causa de la sencillez de Jesús, muchos lo rechazó. Porque ¿cómo podía ser que ese que nos iba a librar ahora del imperio romano viene montado en un burrito? Para ellos Jesús, el Rey de Reyes, debió haber entrado en Jerusalén como lo hacen los reyes terrenales. ¿Ya habéis visto? ¿Cómo hacen los reyes terrenales? Cuando ellos van a otro país, toda la parafernalia que se tiene que montar de seguridad y coches buenos y aviones y helicópteros, todo lo que hay que hacer, pues así es como querían que Jesús, pues ese rey, fuese de esta manera, no con esa sencillez. Si miramos, hermanos, con los ojos humanos, verdaderamente, ¿qué entrada triunfal hizo Jesús? Si miramos con los ojos humanos, entrada triunfal, la sencillez de Jesús montada en un asno pequeñito, entrando ahí, con toda la humildad del mundo, con su ropa sencilla, sus calzados sencillos, la gente que le seguía sencilla. Si miramos con los ojos humanos, ¿qué hay ahí de triunfo? ¿Verdad? Precisamente, Jesús hizo esto para confundir los sabios, para confundir los ricos. No quiere decir que los ricos están condenados, hermanos. Depende de dónde él tiene su corazón, ¿no? Pero hizo para confundir, porque la gente piensa que para seguir, esa persona tiene que tener dinero, poder, estatus, ¿no? Ser guapo. Mira, en Salmo 138, versículo 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Al altivo mira de lejos. Sencillez es lo que el Señor pide, pero sencillez de corazón. Despojémonos de este montón de cosas que nosotros cargamos a veces y que nos impide servir al Señor, porque estamos cargados, hermanos, de cosas que nos impide. Y Jesús está dando ese ejemplo. Despoja de todo esto. Quita todo esto. Preocúpate de las cosas de arriba. Si tú miras arriba, lo demás, ya lo pongo yo. Jesús triunfó, pero no para el mundo. Para el mundo Jesús fracasó, ¿no es así? Pero para sus hijos Jesús triunfó. Iglesia amada, que seamos prontos para oír y escuchar lo que Dios nos está hablando en estos tiempos. Seamos prontos para oír y escuchemos lo que el Señor está hablando a nosotros en estos tiempos. Estos textos, nosotros los tenemos ahí como que ya sabemos todo. No, yo lo único que hice fue pasar así un poco por encima.
Pero debemos estudiar mejor ese texto. Debemos de ver mejor qué fue lo que el Señor quiso enseñar con esta humildad, con esta forma como Él entró ahí en Jerusalén. ¿Hemos aprendido algo de esto? Hasta viernes, hasta el domingo, vamos a seguir. No puedo adelantar más porque si no me voy a ir a donde no tengo que ir. Pero no faltéis los cultos siguientes para que nosotros podamos seguir todo lo que va a pasar con Jesús en esta última semana y por qué Él hizo eso. Entonces nosotros vamos a entender por qué también Él entró ahí de esta manera, con esta humildad. Ahí, amén. Hoy lo vamos a dejar así y mañana seguimos. Mañana estamos aquí a las 6:30. Quiero ver toda la iglesia presente. Gracias te damos, Señor, por este momento, por este culto, por la predicación de tu palabra, por la alabanza, Señor, por la vida de cada uno que está aquí presente. Que tu palabra encuentre, Señor, lugar, morada en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te oramos y te entregamos ese momento. Amén, Señor.